Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, Inspirando Sonrisas. Hablar de educación es tan o más complejo que hablar de la reforma a la salud o la reforma laboral. Pero pasa que la educación, o más bien no resolver los problemas de educación, es como la hipertensión arterial. Le paramos bolas más bien poco, con los años va acabando con todos los órganos y cuando menos lo esperamos colapsa el cuerpo humano. Aparece un derrame cerebral o deja la mitad del cuerpo paralizado y en el peor de los casos termina matando al paciente. Entonces, hablar de reformar la educación parece un tema no tan taquillero, porque su deterioro es tan silencioso, tan de largo plazo, que creemos que podemos seguir viviendo con esa pequeña incomodidad. Lo laboral es ya, la discusión es ya. Para cualquiera de los bandos hay que resolver ya. Para el tema de salud, ni se diga. La puja entre mantener las EPS o acabarlas parece una pelea de Coliseo romano. Es toda una saga entre el bien y el mal en la que cada parte, por supuesto, se siente del equipo del bien. Pero por incómodas y salvajes que sean las luchas en estas materias, siempre algo se resuelve. Y por supuesto, siempre medio país queda triste. Con la educación no es así. Ha sido históricamente el segundo plano del país, aunque si fuera por encuestas, el segundo plano es una mera cortesía. La guerra, la economía, el fútbol siempre han estado en los primeros puestos de relevancia, aunque por no apostarle a la educación, precisamente es que todo se ha convertido en guerra. Nos perdemos casi todas las oportunidades económicas que otros sí capitalizan y terminamos usando el fútbol como una pastilla de Xanax cada vez que se necesita. No recuerdo un solo presidente que no haya sacado pecho por supuestamente aumentar el presupuesto en educación, pero cuando vamos a los resultados no pasamos ni ese quiz que diseñó el profesor para que todos pasen la materia. Las cifras son lamentables, se rajan los alumnos. El país se ubicó en el penúltimo puesto en matemáticas y ciencias en las pruebas PISA de 2018. Según el informe, Colombia obtuvo una puntuación de 404 en matemáticas, 416 en ciencias y 412 en lectura. Estas puntuaciones, por supuesto, están por debajo del promedio de los países de la OCDE encargada de presentar el informe. Pero esto ya no es una novedad. La mitad de las y los jóvenes colombianos de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura. Pero más dramático aún, más del 5% de la población hoy es analfabeta. En números estamos hablando casi de 2 millones de colombianos que no saben leer ni escribir. Pero también se rajan los profesores. Informes del Banco Mundial y del Observatorio Laboral para la Educación coinciden en que uno de los mayores desafíos para la educación está en mejorar la formación y capacitación de los maestros en Colombia. Según el censo docente de 2019, para ese año habían 504.568 docentes activos en Colombia, de los que solo el 65,2% tenía una formación universitaria. Y aquí empiezan las tensiones, las culpas y la falta de diálogo que han sido las constantes en esta hipertensión estatal. Los que dicen que FECODE es el cáncer de la educación, tildan a los profesores de vagos y poco capacitados. Recientemente, por la pandemia, los profesores pararon porque no se querían exponer al COVID. Al mismo tiempo, participaron en manifestaciones y hasta en conciertos. Esos errores, esas contradicciones, por supuesto, avivaron a los argumentadores en Twitter para seguir reafirmando la idea de que al profesorado no le importan los niños. Creo todo lo contrario, creyendo también que ir a conciertos en pleno pico de pandemia fue una contradicción. Y ni hablar del estigma que se ha creado en los colegios privados, que se asumen de ricos y son tan superiores que ni los políticos se atreven a meter a sus hijos en un público. Y algo hay de razón. Se me viene a la cabeza el episodio en el que el presidente Petro trinó que sus hijos estudiaban en un colegio público, el Liceo Francés. Una verdad a medias que desnuda ese pulso entre lo público y lo privado. Es público para los franceses, el resto paga y no es poca plata. Y también existen los más absurdos, que terminan echándole la culpa a los estudiantes bajo el supuesto de que es suficiente tener un cupo para educarse. Esos terminan diciendo, querer es poder, sin importarles, por ejemplo, que millones de niños van a pie al colegio, en muchos casos con trayectos entre 1 y 6 horas. Son millones y no es una exageración. En Colombia están matriculados más de 6 millones de estudiantes en colegios de todo el país. Según la encuesta de calidad de vida del DANE, el 61,4% de los niños a nivel nacional se transporta a pie, es decir, más de 3,6 millones de niños. Tampoco importa que otros cientos de miles vivan en territorios de guerra.
Tampoco que en cientos de municipios el colegio es una construcción sin piso, sin baños, sin techo, sin luz. Una construcción es un decir. Ni con este panorama la educación es el debate más importante, aunque repetimos en automático que los niños son el futuro de Colombia. Ya lo he dicho en varios capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué si es la solución definitiva a todos nuestros males nos hemos demorado tanto? ¿Por qué si los presupuestos siempre se aumentan, los resultados siempre nos castigan? Hablamos con la nueva ministra de Educación, una absoluta desconocida para la gente, pero ampliamente reconocida en la academia. Tiene 35 años, le gusta jugar tenis, tiene maestría y doctorado en sociología de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y está en una investigación postdoctoral, por supuesto interrumpida, en la Universidad de Harvard. A primera vista, es toda una tecnócrata internacional fanática del deporte blanco. Demasiado play, weón. Pero no. Aurora Vergara Figueroa es un caso excepcional. Sí es una tecnócrata, sí es una académica, pero con una vida y unas vivencias que ninguna universidad podría simular. Nacida en Cali, criada en Ismina, Chocó desde los 4 años. La razón, el asesinato de su padre, quien fuera empleado de la empresa de telefonía de la ciudad. Una hija de la violencia que se aferra a la lectura y al estudio en la Escuela Normal Superior de un pequeño y pobre municipio. Una de las chinas más pilas de los no más de 2.500 kilómetros cuadrados que eran su universo, que logra que la vean, la bequen, la apoyen, la impulsen a los más altos niveles de la academia. Una mujer afrodescendiente asumiendo la responsabilidad de ser ministra de Educación Nacional por primera vez en la historia. Mientras hablamos con ella, pienso que por fin llegó alguien que pueda darle la vuelta a la conversación sobre educación. Aunque aún no es la ministra más sonora, que tal vez sea un buen síntoma en un gobierno de permanente polémica, tiene todo para unir múltiples mundos y ponerlos a trabajar en un proyecto común. Yo estaba molesto con la salida de Gaviria. Me pareció inicialmente un gran error. Para los que somos, o creemos que somos de centro, Gaviria era ese ministro necesario para equilibrar, para la sensatez, para tomar decisiones basadas en la evidencia. Pero arrancó todo ese rifirrafe por la reforma de la salud, la filtración de sus advertencias, que dicho sea de paso comparto, y terminó en lo obvio. Para un presidente es prácticamente imposible mantener en un cargo a un ministro de Educación al que la opinión reconoce más por su oposición a la reforma de salud que por su gestión en la cartera. Hoy su salida parece un hecho menor ante la crisis ministerial que se desató hace unas semanas. Pero bueno, mientras se generaban infinitas polémicas sobre la salida de Gaviria, poco nos importó entender quién estaba en la línea de sucesión y vale la pena sincerarnos. Nuevamente, poco nos importó el tema de la educación. Les cuento un par de cosas que hablan sin hablar. En su oficina hay una foto en la que aparece precisamente con Alejandro Gaviria, quien fuera su jefe. Antes de ser ministra, fue la viceministra de Educación Superior. Así que me evito preguntas capciosas sobre la continuidad de lo que estaba planteando el exministro, porque simplemente ella también hizo parte de esa construcción. En la foto también aparece la vicepresidenta Francia Márquez, quien fue la que originalmente la invitó a ser parte del empalme, y me atrevería a decir la que la hizo parte de este gobierno. Una persona sin talante creo que escondería esa foto. Ella no. La gente en el ministerio sigue siendo más o menos la misma, siguen los que dan la talla y se sigue aplicando un plan que ahora ella será la encargada de implementar y al que seguro le dará su toque personal. Lo otro que me llamó la atención fue su vigilancia con el detalle. Se nota que es de esas personas que no suelta un tema hasta que se logra un objetivo. Arranca ubicando su computadora en sus manos y advirtiendo que hagamos la entrevista mientras está pendiente de la discusión que a esa hora se está dando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Está atenta a que no le peluqueen nada de la educación. ¿Qué le preocupa de esta discusión del Plan de Desarrollo? ¿Cuál es su apuesta en el texto? Me da su respuesta muy concreta. Esa reforma a la Ley 30 nos puede permitir cambiar el modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior oficiales que permita garantizar que se potencie la infraestructura, que se aumente la cobertura, que es esencial en muchos territorios del país, para pensarlo de una manera que nos permita comprender las dimensiones del problema. Colombia en ese momento está alrededor del 53% en su tasa de cobertura y tenemos la misión de llegar al 62% y se requiere un trabajo muy dedicado para garantizar que muchas personas ingresen al sistema. Pero cuando se ve ese dato agregado, no se identifica que tenemos regiones como Arauca, en donde esa no es la tasa. Es una tasa que está entre el 5 y el 7, que necesita
una apuesta regional muy decidida. Lo mismo con Guainía, lo mismo con el departamento del Chocó, con San Andrés, Providencia, Santa Catalina, lo mismo con la Amazonía. Y también que avanzamos en el financiamiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad que necesitan garantizar que se potencie la innovación. En ese momento, cuando tenemos debates si vamos a transitar de la tiza, del tablero de marcador al metaverso, pues es fundamental que los programas reflejen esa innovación, reflejen esa diversidad, y el sistema de aseguramiento de calidad del ministerio necesita ser coherente con los tiempos que estamos viviendo. Y también, pues esto nos abre la puerta para formar a más maestros y más maestras para que tengan las mejores habilidades posibles para formar a esta nueva generación. Me quedo pensando que en su respuesta hay bastantes síntomas de prudencia. El aumento de 9 puntos de cobertura no se compadece con esa gran expectativa de cambio revolucionario en poco tiempo que se entendió en campaña, con incluso más sutilezas que el director de Planeación Nacional, porque ese sí dice sin agüero que el presidente quiere más de lo que técnicamente se puede hacer. La ministra Aurora es bastante clara en que los cambios son procesos que toman tiempo y que requieren de la participación de todos los actores. Le cambio el tema y le pido que me hable de su infancia en Ismina. Puntualmente le pregunto qué recuerda de su preescolar. La respuesta revela su respeto por el profesorado, pero también cómo empiezan a engranar esas primeras piezas que la pondrían 30 años después en el papel más determinante para la educación en nuestro país. Me acuerdo de todo porque tuve un preescolar muy lindo. Ismina, el departamento del Chocó, es muy particular en la manera como se forman a maestros y maestras. Yo me formé en una escuela normal superior. Y desde preescolar, el entrenamiento es usted va a ser una maestra. Entonces el uniforme tiene que estar impecable, la manera como se dirige a las personas debe ser coherente como habla una profesora. Entonces nuestro preescolar estaba en una esquina muy singular porque estaba organizado en la esquina al lado del laboratorio, que era nuestro recordatorio que eventualmente íbamos a ver química. Recuerdo mucho que como niños y niñas de quinto era como pronto llegaremos aquí al lado que es el laboratorio, y en otro segmento quedaban las de 11. Entonces recuerdo con mucho cariño a mi maestra de preescolar que todavía está en Ismina trabajando, la maestra Juanita, y recuerdo la dedicación con la que ella formaba una generación de niños y niñas muy pequeñas con una conciencia que necesitaban formarse como los mejores para ser maestros y maestras. Nos quedamos hablando sobre los profesores. La coincidencia sobre la necesidad de formarlos suena algo distinto en una persona que sabe que si no hubiera tenido a la maestra Juanita, su historia habría sido radicalmente distinta a la que está viviendo. Así lo explica. Yo recuerdo muchísimo que nuestras maestras decían en ocasiones que necesitaban tomar un par de días porque salían de Ismina a formarse en alguna ciudad. Muchas de ellas le llamaban a eso las etapas en su proceso de formación. Yo creo que lo que en este momento necesitan muchos maestros y muchas maestras es oportunidades de formación que les permita garantizar que las herramientas que están poniendo al servicio de las clases pues sean coherentes con los tiempos que estamos viviendo. Y es una apuesta que estamos trabajando como gobierno nacional. En coherencia con la agenda de la Amazonía, estamos desarrollando una visión que nos permita formar a maestros y maestras en portugués en toda esa zona fronteriza, que nos permita tener una agenda de educación ambiental, pero también que nos permita una conexión entre los dos países. Y eso ocurre también con Estados Unidos, cuando en el marco de nuestro diálogo de alto nivel estamos potenciando las acciones que nos permitan garantizar que también existe una formación bilingüe para maestros y maestras. Aún toda esa revolución en formación de los profesores no está contabilizada, es decir, no se sabe cuánto costará, pero sin duda es una de las siguientes tareas que deberá resolver. Además, en los pliegos de peticiones de diferentes organizaciones y gremios de maestros, la infraestructura física fue la verdadera prioridad. Y en este punto han saltado siempre los contradictores diciendo a modo de caricatura que es mejor un buen profesor dando clases debajo de un palo de mango que uno malo en un aula supermoderna. Una crítica errada a mi modo de ver. Primero, porque romantiza la pobreza y los dramas de la educación. Claro que un profesor que le pone la mejor actitud a la vida para dar clases, que se inventa métodos alternativos en ausencia de los materiales mínimos para enseñar, que pone de su bolsillo para inventarse guías, que además trata de resolver el tema de transporte, es un héroe. Pero nada de eso debería pasar en ningún colegio del país, porque es más fácil decir, el que quiere puede, que llegar a cada municipio con una obra que le dé dignidad a los alumnos y a los profesores. Vuelvo a una frase de algún capítulo pasado. El cemento sí está ligado al desarrollo. El bienestar y la dignidad de las personas también dependen del cemento.
Según un estudio del año pasado, realizado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y analizado por la Procuraduría General de la Nación, al menos 166 obras de infraestructura tienen retrasos en su entrega y solo el 12.8% de las sedes que fueron revisadas cumplen con las condiciones de acceso a servicios públicos. En este aspecto, el cambio será significativo, por ahora presupuestalmente. La infraestructura debería reflejar la dignidad de las personas y en las ciudades estamos muy acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados al aire acondicionado en algunos lugares o a la buena iluminación y eso no es el estándar en muchos territorios. Cuando se recorre los territorios con mayores retos, lo que encontramos es salones en muy malas condiciones, en muchos casos sin agua potable, en muchos casos sin conectividad. El presupuesto del Ministerio de Educación va a quedar en 54 billones de pesos. Y tener 1 billón exclusivo para garantizar la infraestructura educativa, pues nos mueve significativamente, porque no teníamos una proyección más allá de 200 mil millones de pesos. No por los edificios per se, sino por garantizar que esa infraestructura permita una mejor cobertura, una educación de calidad y que permita que nuevos proyectos de territorio surjan en cada uno de esos espacios. Volvemos a la conversación sobre su colegio. Le pregunto sobre su primaria ahora. Me cuenta que fue su etapa deportiva, me habla del orden, de las carpetas de sus profesores, del archivo de las mismas. Me empiezo a imaginar su colegio y sin duda y a pensar que su sueño es la multiplicación de lo que para ella fue un espacio digno, con profesores que se preparaban y en el que las cosas funcionaban. Algo que haya marcado la primaria, yo diría que fue nuestra formación en educación física, que es algo en lo que hoy debemos trabajar para garantizar que los maestros y las maestras de educación física puedan tener unas mejores oportunidades en el sistema. Porque recuerdo la manera tan estructurada en la que estaba nuestra escuela normal, es decir, la clase de español, la clase de historia, la clase de educación física con un profesor muy organizado, que aún hoy es súper estricto, que aún hoy tiene carpetas de muchas de nosotras con la trayectoria de formación. Salimos de su primaria y hablamos de la pandemia. Hoy debemos hacer un esfuerzo extraordinario por recuperar el tiempo perdido de millones de niños que no tuvieron cómo acceder a la educación por casi 2 años. En muchos casos en la etapa en la que se codifica en el cerebro la lectura y la escritura. La ministra hace énfasis en los territorios alejados, sin internet, sin carreteras, presos de miedo por una enfermedad que no entendíamos. Los niños quedaron abandonados a su suerte y hay que hacer todo para reparar la situación. Colombia tiene una tasa de analfabetismo que supera el 4% según los últimos datos del DANE. Eso es más de 1.650.000 personas y eso nos pone una apuesta como nación que debería llevarnos a garantizar que podamos erradicar el analfabetismo en el país. Eso va a ser fundamental de manera específica en las zonas rurales, en los centros más dispersos, porque los rezagos educativos que hoy se manifiestan en personas que no puedan comprender un texto, que no puedan desarrollar operaciones matemáticas básicas, pues tiene una particularidad en los territorios más alejados de los centros poblados. ¿Por qué razón? Porque mientras teníamos en algunos territorios ciudades con mayor densidad, acceso a una formación remota, en muchos territorios, básicamente los profesores no llegaron por mucho tiempo. Y esa es una generación con la que tenemos que trabajar. Entro a su bachillerato, le pregunto si en su caso el bachillerato definió su vocación o si por el contrario fue una exploración solitaria para entender su camino. Me habla de la biblioteca de su escuela y la curiosidad que empezó a despertarle la historia y entender su territorio. Y también me habla de una anécdota sobre el origen del nombre del departamento del Chocó que le molestó y por el que se refuerza su necesidad en tener exactitud en los datos. De hecho, la primera idea que yo tenía de formación era antropología, porque era lo que leía en los libros de la biblioteca. Cuando llegó una persona que estaba trabajando con cooperación internacional, yo escuché que ella hablaba con mucha propiedad de datos históricos muy precisos. Y a mí me marcó mucho una historia, una experiencia de la clase de historia, cuando estábamos en primaria, que la profesora había dicho que el nombre del departamento del Chocó venía de un incidente de un grupo de personas que iban navegando por el río Atrato y que habían gritado, esta tierra me chocó. Esa historia a mí me dolió mucho de pequeña. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que la historia de un territorio tan maravilloso como esta sea esa idea? Entonces, cuando ya estaba en bachillerato, recordando esa experiencia, yo quisiera tener la oportunidad de escribir con mayor precisión de lo que ocurre aquí, porque no es coherente esa supuesta historia del nombre
con lo que yo veo aquí, que es gente muy trabajadora, gente con muchas aspiraciones y también con una determinación de mejorar sus condiciones de vida. Esa era una persona que estaba en un proyecto de intervención. Entonces, emite todos estos datos, digo, esto es lo que yo quiero ser en la vida, en ese momento. Luego eso se va a transformar cuando llego a la universidad un poco más, o se va a depurar. Y ella dice que es socióloga. Dije, bueno, cuando tenga yo la oportunidad, si llego a tener la oportunidad, me gustaría que esa fuera una opción de vida. Obviamente por las situaciones económicas eso se iba complicando a medida que fuéramos tomando la decisión, pero eso se empezó a perfilar en ese momento. Entonces yo de ese último momento de formación en la media rescato eso. Primero, una orientación de maestras a decir, bueno, dedíquense a la investigación. Una biblioteca muy bien dotada, que va a ser una de las apuestas, que es una de las apuestas en las que estamos trabajando ahora para dotar las bibliotecas escolares, para garantizar que se conectan las bibliotecas comunitarias con las bibliotecas institucionales, para garantizar entonces que todas las personas que tengan esas preocupaciones en territorio o que necesitan encontrar una mejor orientación, pues tengan una muy buena biblioteca que pueda ayudar a orientar sus decisiones profesionales. Le pregunto por la educación en medio de la violencia. Hoy más que nunca, muchos niños, sobre todo en territorios de violencia, no están llegando a clase porque son reclutados por actores de violencia. Siento que a veces simplificamos las discusiones con lo que vemos en la ciudad y se nos olvidan retos que son reales, pero de los que se habla poco. En una ciudad la cobertura ya es amplia, las instalaciones son aceptables y exigimos calidad, pero hay municipios en los que el sistema educativo tiene que buscar con determinación niños que desaparecen físicamente del territorio. Hablar de calidad suena a crueldad en estos casos. Necesitamos hacer unas adecuaciones institucionales importantes. La deserción es un reto grande en todos los niveles de formación. En las ciudades no vemos mucho la deserción en básica primaria, pero en los territorios rurales sí es un fenómeno muy delicado. Tenemos territorios en donde de manera sistemática, en el marco de los comités diseñados para eso, estamos activamente buscando niños. De hecho, se llama así la estrategia, búsqueda activa. Y en algunos territorios, como en Amazonas, pues estamos con el reto del conflicto armado que nos lleva a tener que buscar sistemáticamente niños y niñas que han sido reclutados. Entonces, eso es un reto en contextos de violencia. De este tema también se deriva un concepto sobre el que no gira casi nunca la discusión pública, la permanencia. Se asume que con cobertura y calidad se corrige el sistema educativo. ¿Cómo hacer para que ningún estudiante abandone? Requiere de esfuerzos adicionales. Esto nos dice. Las adecuaciones institucionales que debemos hacer pasan por reconocer que en este momento muchas familias enfrentan una situación económica que necesita una apuesta nacional para garantizar que tienen mejores condiciones, que cuando alguien llega a una institución es fundamental que la carga del éxito no sea exclusivamente en la persona que llega, sino que las instituciones puedan ofrecer mejores oportunidades para permanecer. El acceso es un reto, por eso estamos trabajando en aumentar la cobertura a través de una estrategia que estamos llamando una estrategia integral de aumento de cobertura, para garantizar el acceso. Para que la permanencia sea exitosa, va a ser fundamental que las instituciones de educación superior puedan reconocer que para que una persona esté en esa institución y se gradúe con éxito, necesita algunos apoyos adicionales. En algunos casos eso pasa por bienestar universitario, en algunos casos pasa por refuerzo escolar o por la alimentación o por programas de salud mental o por un acompañamiento sistemático y decidido con el éxito de una persona. Y eso va a ser fundamental para este periodo de gobierno, en la conversación con las instituciones de educación superior. Porque hemos diseñado algunos programas, o se han diseñado en el pasado algunos programas que básicamente le dicen a usted ingrese y sea pilo y resuelva su estancia en la universidad. Lo que le estamos proponiendo a las instituciones es pensar, la pandemia nos dejó tantas marcas que es fundamental que la institución considere que este es un lugar que necesita garantizar que esta persona sea feliz, sea exitosa y encuentre una ruta profesional que sea coherente con el horizonte de sus sueños. Continuamos hablando de su universidad y en este punto del capítulo ya no tengo duda de que el sistema que la ministra Aurora se sueña es la réplica de lo que a ella le tocó. Un colegio organizado, con biblioteca, con laboratorio, en el que el deporte no sea un complemento, con profesores que se ausentan para formarse, con profesores que harían todo para que ningún estudiante abandone. Y al fondo, siempre una puerta de alguna universidad, en su caso la Universidad del Valle, que permita que una niña de Ismina de 4 años termine siendo la ministra de un país. Yo tengo que reconocer que tuve todos esos privilegios. ¿Por qué razón? Porque era una joven que venía de Ismina, que entregaba trabajos a mano en los primeros semestres, que no tenía un subsidio de alimentación y que encontró una universidad que le dio un subsidio de alimentación, un servicio universitario en buenas condiciones y profesores que decían, no se preocupe, entrégueme el trabajo a mano.
No se preocupe, le presto esta máquina de escribir, entrégueme el trabajo a máquina. No se preocupe. Hicieron se movieron un poquito más para garantizar que yo fuera exitosa en la universidad. Y eso fue muy especial. Es un gran cambio de enfoque. No hay que ser pilo para que la sociedad le pague bien a un joven con educación. Por tiempo, se nos quedan varios temas por fuera. El papel de la inteligencia artificial en la revolución educativa, cómo se puede integrar la empresa privada a la superación del rezago en educación, la necesidad de integrar al SENA, al Ministerio de Educación y no al de Trabajo, etc. Así que recojo una última pregunta para cerrar y que le he escuchado a políticos progresistas. ¿El éxito de la educación pública es el decrecimiento de la educación privada? No, yo no lo veo de esa manera y no creo que lo estemos viendo como gobierno nacional de esa manera. Hemos reconocido que existe un sistema que es mixto y las proyecciones de acceso a educación superior siempre reflejan las contribuciones que hace todo el sistema y que hace todo el sistema en múltiples niveles. Entonces es importante no crear esas contradicciones porque el sistema colombiano funciona de esa manera y la educación de calidad del país refleja esa distribución en todo el sistema. De hecho, existen asociaciones en el país que tienen universidades públicas y privadas que están agremiadas en función de la educación de calidad. Entonces eso no debería ser un discurso que deberíamos promover como país porque nos hace caer en unas trampas discursivas muy fuertes. Quiero resaltar el trabajo de la ministra porque en materia educativa creo que estamos en las mejores manos con una mujer muy preparada con capacidad de diálogo en todos los sectores que necesitan cambiar el relato. Muestra de esto es el acuerdo de reconocimiento de títulos, diplomas y certificados de instituciones educativas para facilitar el acceso a los centros de educación superior que firmó con España, el país del que más solicitudes de convalidación de títulos recibe Colombia. Según la ministra, esto permitirá un intercambio de saberes entre docentes que permitirá que maestros de las zonas rurales puedan acceder a procesos de dignificación y formación. Este es quizás uno de los resultados más importantes de la visita del presidente Petro a España. Aurora ya se salvó de una crisis ministerial. Esperemos que sea una ministra de largo plazo porque la educación lo necesita y que su gestión empiece a sacar la cara por el gobierno. Quiero cerrar con esta frase de Michael Sandel de su libro La tiranía del mérito que la ministra citó, comillas, en una sociedad desigual, quienes aterrizan en la cima quieren creer que su éxito tiene una justificación moral. En una sociedad meritocrática, eso significa que los ganadores deben creer que se han ganado el éxito gracias a su propio talento y esfuerzo. Cierro comillas. Esto significa enfrentar la injusticia de la influencia que tiene la riqueza o una posición privilegiada a la hora de decidir quién ingresa y quién no en las universidades e instituciones de educación superior. Como la ministra, yo también pienso que no podemos seguir basando las becas, ayudas y apoyos solo a los más talentosos porque significa repetir un error en el que ya hemos caído como sociedad, dejar atrás a muchas otras personas que también lo necesitan, a quienes necesitan más apoyo o un enfoque distinto para triunfar. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 34 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.